Estamos yendo hacia Madrid, al Economic Forum. Vamos a ver qué tal va. Este vídeo al final lo que va a ser es un resumen del Madrid, de las ponencias, qué es lo que me están pareciendo y a ver si nos lo pasamos bien. Bueno, hemos terminado la primera parte, acabo de salir de comer. No he podido ver el primero, que era Marcos de Quintos, pero bueno, ya lo había visto en el Andorra Economic Forum. Me han dicho que ha estado bastante bien. Más flexibilidad laboral y mayor productividad. Miren, ¿se han dado cuenta que tenemos teletrabajo? Gracias a Dios, también conciliación. Que tenemos una serie de políticas flexibles dentro del mundo de la empresa, del mundo del empleo, y lo único que no han permitido a algunos políticos, a algunos sindicatos estos años es flexibilizar el mercado laboral. Luego de eso lo que hemos hecho ha sido escuchar un poquito a Albert Rivera, hablar sobre Europa, el declive de Europa. También se ha metido en la democracia, hablando sobre la democracia y la tecnocracia y cómo, pues de alguna forma, tenemos que mejorar la vida, ¿no?, del trabajador, pero también la vida del empresario. Bueno, pues os voy a hablar de sistema de pensiones. Y cuando hablamos de sistema de pensiones, por desgracia, y en las últimas, pues quizá años, y no ya casi una década, tenemos que hablar de guerra generacional. Ya después de eso ha salido Daniel Fernández, que es un profesor de la Universidad de las Hespérides, y ha hablado de un tema muy interesante, que era básicamente sobre las pensiones, ¿no? Es un problema muy candente y ha dado su explicación, la cual se basaba en el principio de que hay que cambiar el sistema de reparto por un sistema de capitalización para que nos enfoquemos en mejorar la productividad, y luego ha dado algunas gotas, ¿no?, de cómo podríamos de alguna forma mejorar la natalidad, que también es fundamental, ¿no? Y ha hecho pues un repaso histórico de cómo ha ido avanzando este sistema en España, de cuánto ganaban y cuánto ganamos los que se jubilan ahora mismo. Aquí en este evento. El principal de ellos, uno que quizá pasa algo infravalorado por los registros de la historia, fue el acuerdo de Berlín. Los líderes mundiales, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera, se dieron cuenta de que eso no podía seguir así. Después, ¿qué más hemos tenido? Hemos tenido al de Visual Politics, que bueno, que ha estado hablando un poco como del cambio de orden mundial, ha hablado del Bretton Woods, el tratado que se hizo, el patrón oro, luego como Estados Unidos de alguna forma rompe el patrón oro, se empieza a confiar muchísimo más en el dólar, y hasta nuestros días donde él pues defiende que está viendo un nuevo orden. Lo que pasa es que no me ha terminado de gustar porque después se ha puesto a vender una especie de plataforma para aprender de finanzas que es suya, y entonces da la sensación que toda la charla era para vender, ¿no? Era bueno ser frugal, era bueno ser moderado, era bueno pues, reservar para el futuro, pensar, etcétera, cultivar el futuro, tener unos actos de disciplina, de frugalidad, etcétera, ¿no? De no endeudarse, de no abrir en las posibilidades de cada uno, sino al revés, tenemos vivir con un ejemplo bueno. Y por último, uno de los más esperados que tenía antes de comer era Miguel Ancho Bastos. Él la había escuchado mucho en YouTube, pero nunca había tenido la oportunidad de verlo en persona. Y pese a que a mí me cuesta un poquito entenderle porque se le nota ese acento gallego, ¿no? Pues bueno, ha sido una de sus típicas, diría, charlas sobre el trabajo duro, y al final lo que quería contraponer un poquito era el capitalismo y el socialismo, bueno, y el comunismo, donde él al final decía que así como en otras charlas está intentando dar una guerra cultural, aquí no hay guerra cultural que valga, el capitalismo ha triunfado. Lo único que ha puesto hincapié en que es fundamental, no solo para la gente mayor, sino sobre todo para los jóvenes, ese trabajo duro, para que así no acaben con él, porque de alguna forma a donde está atacando el socialismo, o eso es lo que comenta, es al trabajo, y al trabajo no solo capitalista, sino en general al trabajo. Hay que trabajar cuanto menos mejor, cuando nos jubilamos, disminuimos las horas, etcétera, etcétera, y él al final lo que defiende es que el ahorro, la frugalidad, el trabajar duro es lo que te va a hacer progresar, y sobre todo cuando eres joven, que estás lleno de vitalidad, eso te va a permitir llegar lo más lejos posible, ¿no?
Y bueno, ha estado bastante bien. Bueno, ya hemos salido y nada, os voy a contar un poquito. Bueno, ayer al final no hice el resumen porque estaba un poquito cansado y quedé a cenar con un amigo, pero os lo hago ahora por la mañana. Nos estamos levantando para ir a la última sesión de hoy domingo, que va a ser impresionante, pero antes de eso me gustaría contaros un poquito cómo fue la tarde. Primero que nada tuvimos a Samuel Vázquez y Josema Vallejo. La perspectiva profesional no existe, está anulada. El que pretende imponer la perspectiva profesional es cancelado y perseguido. Nosotros vivimos una época, digamos, de altos niveles de bienestar, baja delincuencia a finales de los 90, a principios de este siglo. Europa vivió muy buenas épocas. El París de Aznavour, de la Bohemia, ese París ya no existe, ese París es Denis. Nos hablaron un poquito sobre la delincuencia en España y realmente cómo es actualmente todo esta situación, cuáles son los puntos que hay que mejorar para que España comience a ser realmente seguro, y claramente fue uno de los mejores exponentes. Creo que las cifras, la intensidad con la que hablaba y al final la emoción que le ponía, se notaba que lo vivía. No lo había escuchado nunca en persona y la verdad que fue 45 minutos que para mi gusto fueron bastante impresionantes, y creo que a todo el auditorio les pareció exactamente lo mismo. Adelante los estudiosos, leer más, trabajar más, viajar más. Es importantísimo conocer lo que es Argentina, o lo que es México, o lo que es Centroamérica. Es nuestra segunda patria, señores, señoras. Tuvimos la oportunidad y tuve la oportunidad de conocer a Tamames. Nunca la había escuchado en persona y la realidad es que es bastante mayor. Yo creo que se lo han hecho en plan honor, porque escuchándole se le notaba que probablemente le queden pocos años de vida. Diría que Tamames es el mayor exponente que tenemos a nivel hispano y español en defensa de la hispanidad. Lo hace muy bien, ha contado sus típicos argumentos de por qué la hispanidad y toda la conquista que hicimos y expansión con Cristóbal Colón fue magnífica, y hemos creado una cultura que no solo está en España, sino que ha provocado que haya más de 600 millones de hispanohablantes, ¿no? Es una charla que me pareció interesante, me gustó. Lo único que se notaba al hombre, pues que ya está probablemente en las últimas, ¿no? Hay un melón muy grande, y es que tienes al Estado utilizando estructuras que van en contra de ciudadanos o de grupos empresariales, que al final es un agravio comparativo tremendo. Es como cuando Hacienda te abre una inspección. La ganes o la pierdas, ya has perdido, porque lo que vas a gastar en abogados. Al final, aunque te hayas que pagar la multa, ya te han abierto la inspección. Con lo que comenta Álvaro de burofaxes, juicios, al final juegan al desgaste, en el sentido de te voy a meter una demanda, no sé qué, el desgaste para que ya no quieras, digamos, que hacer eso, digamos que intentan desgastarte, ya sea por la vía de Hacienda, por la vía legal, y ellos, como tienen todo el aparato del Estado, que no les cuesta nada, porque al final lo pagas tú, pueden utilizar todo eso contra los ciudadanos. Es la forma en que utilizan un poco de coartar a la gente, de meter miedo. Después de ahí tuvimos dos charlas donde aparecieron dos ponentes. Uno era el que llevaba pues el periódico digital de Objective, y el otro Wall Street Wolverine, donde nos estuvieron hablando básicamente de cómo está cambiando los medios de comunicación, de la diferencia entre el medio tradicional y el medio online, de la degradación de todos los medios periodísticos y también de los periodistas. Ya no hay periodistas originales o honrados que pongan en peligro y hagan de cuarto poder, que es lo que siempre ha sido el periodismo, ¿no? Y también pues enaltecieron de alguna forma a Vito Quiles por el trabajo que estaba haciendo, sobre todo a favor del PSOE. Obviamente esto es algo importante que también ocurra cuando haya, imagínate, Vox o alguien que es más de derechas, pues que también, si están haciendo algo más, se sea autocríticos y se señale. Una de las cosas que es verdad que decían es que al final la gente que está en ese foro muchas veces puede ser un más conservador o más nacionalista, pero especialmente de carácter liberal, y si en algún momento alguien que podría ser por ejemplo afín a Trump, pero Trump no está haciendo las cosas bien, pues se le critica, como mucha gente que salió ayer a exponer, criticó los aranceles de Trump, etc. 8% pagaban la cuota mínima
era posible elegir. Lo que van a hacer poco a poco es que no sea posible elegir. De hecho, ahora hay estas bases de autónomos, estas cuotas, en función de los rendimientos netos, que pronto, que duran hasta el 2026, y en el 2026 son revisables. Y probablemente a todos se la suban, menos, claro, a los que ganan menos de 1.000 euros, que en realidad esa gente ni siquiera está de alta como autónomo porque no tendría ningún sentido. Por último, en cuanto a lo que son este tipo de ponencias a dos bandas, ¿no? Fueron Andrés Millán, que es el de Lautips, y Marc Urgier. Nos estuvieron hablando sobre fiscalidad, sobre la cantidad de regulaciones que hay para los emprendedores aquí en España, comparativas con Andorra y otros países de la Unión Europea, donde la burocracia no es tan gigantesca. Básicamente lo que enaltecieron un poquito es que al empresario, al emprendedor, realmente no le importa tener ayudas. Lo único que quiere es que a nivel burocrático las cosas sean lo más fácil posible, y a nivel pues impuestos, cuantos menos impuestos haya, mejor. Eso no quiere decir que no quieran que haya impuestos, sino que no puedan haber tantos que al final asfixien y hagan que mucha gente se vaya, ¿no? De todos los políticos, y repito, de todos los políticos, de esa gente condenada a su suerte. Hasta hoy, con bastante obsesión, me he preguntado cuánta gente pudo ser salvada. Gente atrapada en garajes, gente atrapada en coches, gente atrapada en torrenteras, que con una intervención rápida de un Estado, que para eso lo pagamos, hubiera intervenido con todos sus medios. Y nada, ya por último y para terminar, Iker Jiménez fue uno que la verdad que estaba esperando bastante y que no sabía muy bien de qué iba a hablar, que al final iba a hablar de la perversión y de los bulos que se cuentan en los medios tradicionales, pero no lo hizo como con una charla técnica, sino que realmente lo hizo con una experiencia bastante traumática para él, que fue todo lo vivido en Valencia. Él fue desde Horizonte de los primeros, junto, diría, a Rubén Gisbert, que empezaron a hablar de lo que estaba realmente sucediendo en Valencia, cuando miles y miles de personas pues estaban sufriendo tantísimo y nadie, ni por parte del Estado ni nadie, pues les estaba ayudando, básicamente porque parecía que solo había sido una lluvia, ¿no? Todo esto pues se ve que llevó a Iker Jiménez a que muchos medios de comunicación se pusiesen en su contra, y que al final pues, por ejemplo, ING dejase de patrocinarlos y estuviese a punto de perder su puesto de trabajo. Él contaba que mucha gente le había dicho que no fuese al Andorra Economic Forum y al Madrid Economic Forum, porque si no, lo que iba a suceder es que le iban a volver a castigar mediáticamente, pero él decía que Víctor, el de Wall Street, en ese momento, justo cuando ING dejó de patrocinarles, se hizo así una campaña publicitaria donde consiguió que cientos de miles de personas se diesen de baja de ING por Iker Jiménez, porque al final El Horizonte es un programa que muchísima gente ve y que muchísima gente valora, entre comillas, la independencia que Iker Jiménez demuestra pese a estar en la 4, ¿no? Y pues contó toda esa historia. Estuvo bastante bien porque todas habían sido bastante de prestar atención, y esta pues de alguna manera podía relajarte escuchándole, ¿no? Respetado la autonomía de Madrid, que es lo que tiene que hacer un presidente del gobierno, en mi opinión, sobre todo en que es madrileño y todo lo hace contra Madrid. Y luego la última que me quedé ayer fue Esperanza Aguirre, pero tampoco me quedé mucho. Luego ya vino Dani en la calle y la verdad que es que no me termina de gustar demasiado, entonces preferí irme a cenar. Y nada, Esperanza Aguirre pues habló un poquito de su política liberal que llevó durante su época con Aznar, y luego al mismo tiempo habló de la situación ahora en Madrid, de un poco los retos y un poco lo que ella hizo bien durante su etapa como presidenta, ¿no? Básicamente fue eso. Y nada, ahora vamos a ver si esta segunda ronda, que es el domingo, está mejor o peor. Desde mi punto de vista me gustan más los ponentes, entonces las expectativas ahora son bastante altas. Bueno, y se me olvidaba, por último, tanto para el sábado como para el domingo voy a decir quién es el que me ha parecido que es un mejor orador, el que ha hecho una mejor exposición de su tema. Voy a valorar realmente qué tema ha sido, pero al mismo tiempo no es solo el tema, porque el tema puede ser muy guay, pero si tú no lo sabes exponer no sirve absolutamente de nada. Y para el sábado, para mí el ganador es Samuel Vázquez. Fue brutal, y en comparación sí que es verdad que estuvo bastante bien también. El de fiscalidad me gustó también bastante entretenido, y Ancho Bastos para mí fue un espectáculo escucharlo en persona, pero sin duda alguna Samuel Vázquez fue el único que consiguió ponerme los pelos de punta durante la charla, ¿no? Creo que tiene una muy buena manera de transmitir el mensaje, se nota que lo transmite mucho, y para mí es el ganador del sábado, y veremos si el ganador de la jornada de este fin de semana.